Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida. En el episodio de hoy tenemos el honor de presentar a Raquel Sáez, una medium psíquica y vidente con un don que la ha acompañado cada instante de su vida desde su infancia. Desde temprana edad, Raquel ha estado rodeada de seres espirituales, viviendo experiencias como sueños y viajes astrales, así como premoniciones exactas que la ayudaron a descubrir y a desarrollar su conexión con el mundo espiritual. Gracias a su formación profesional y el entorno familiar lleno de dones mediúmnicos, Raquel ha podido pulir sus capacidades hasta convertirse en un puente entre estos dos mundos. Raquel Sáez, bienvenida a Rumbo a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Andrés, por darme la oportunidad, pues bueno, de simplemente contar mi experiencia, ¿eh? No tengo la verdad absoluta en ningún momento, pero claro, es parte de toda mi vida, no de un trocito, sino desde que soy consciente de niña, ¿no? Y que me va acompañando por ello, pues os cuento, ¿no? Toda esta experiencia hasta ahora. Muy bien. Pues fíjate, Raquel, que precisamente por ahí quería empezar. ¿Cómo descubres tú que tienes esa capacidad para contactar con otros planos? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta? Bueno, mis padres se cambian y se mudan a una nueva casa, que era un piso. Y yo en las primeras noches recuerdo que estaba pues acostada en la cama y siento como un halo de frío entrar en la habitación, ¿no? O sea, un frío como muy distinto y noté perfectamente desde lo físico, ¿eh? Cómo alguien se sentaba en los pies de mi cama. Por lo tanto, pues abrí los ojos y lo que me encontré era a una señora vestida de negro que no conocía absolutamente nada, que no tenía que estar allí a las 2 o a las 3 de la mañana, ¿no? Y estaba mirándome. Esa fue la primera vez que Vaya. yo, sí, bueno, mi historia, pasé mucho terror. Porque no comprendía, ¿eh? Que esto también lo quiero decir, porque os estoy contando el primer instante que yo como niño del sexto sentido hice así, ¿no? Con las sábanas para que no me viera. Pero ahí también fue acompañado de todo lo que soñaba, ¿no? Empezaron los sueños premonitorios, los viajes astrales, yo salía de mi cuerpo, veía mi cuerpo, no tenía ningún tipo de asociación emocional, simplemente veía mi cuerpo y yo sentía que eso era algo normal, ¿no? Pero claro, fueron 7 años en aquella casa acompañada de aquella señora que yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y la verdad es que no fue nada fácil, ¿no? Porque las manifestaciones que ella hacía, dado el estado que ahora después supe, ¿no? El por qué, pues eran manifestaciones como muy abruptas, ¿no? Desde encender la radio a las 2 o 3 de la mañana, desde tirar objetos, desde rasgar parte de mis libros, ¿no? Cuando yo estaba leyendo, quiero decir que esto, Andrés, yo decía, sí, no lo acabo de vivir, yo no me creería que alguien me contara esto, ¿no? Me cambié de habitación, bueno, no sabía muy bien lo que estaba pasando. Yo me iba a la biblioteca porque vivía allí, era como mi zona de confort, ¿no? Y buscaba y decía, bueno, pues tendré algún tipo de trastorno esquizofrénico, paranoide, pero yo sabía perfectamente que eso no era así. La cosa es que os cuento, no te cuento cada cosa que pasó, ¿no? Porque son muchas cosas, imaginaos Sí. 7 años, Pero esto pero te de pasa con 7 añitos. pasos, sí, sí, muy pequeñita, muy ¿Y tú cómo pequeñita. asimilas todo eso que te empieza a pasar? ¿Tú lo encuentras como normal? ¿Tú hablas con tus amigos y a tus amigos les pasa lo mismo? ¿O tú dices, no me está pasando lo mismo que a mis amigos? No, no, ¿Cómo, no, cómo prácticamente lo no lo llevas? cuento. No, 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 No lo cuentas a prácticamente nadie. no lo cuento, tengo mucho miedo al rechazo. Claro, a mi madre me atrevo llorando un día y diciéndole que todo lo que soñaba pasaba. Y entonces no entendía el por qué y yo llorando, ¿no? Y mi madre me dijo, eso son tonterías, no hagas caso, ¿no? Bueno, una manera de protegerme, pero claro, a mí me sepultó. Porque yo dije, ¿cómo voy a ir un paso más allá a contarle que yo veo a una señora andar por el pasillo de casa por la noche, cuando estoy en casa, la puerta, las llaves, todo el rato yo diciendo quién ha llegado aquí y ya no pudiéndome quedar en casa sola? Ya era algo que yo llamaba a mi abuelo llorando que por favor viniera porque me estaban pasando muchas cosas. Pues mirar, de sujetarlo y de no contarlo porque yo tenía, me había colocado en mi mente de niña que si decía algo la señora me haría más daño. Esa era la cosa, yo tenía muchísimo Ya, miedo al rechazo, ¿no? A lo que pudieran pensar. Por lo claro. tanto, lo sujeté años hasta que caí en una anorexia muy fuerte
en el cual, pues bueno, era un suicidio pasivo. Yo me quería marchar y me quería marchar y me quería marchar no comiendo. Fue brutal también esa etapa porque yo me quedé con 40 kilos, mido unos 76, me Wow. ingresaron, los análisis daban para que estaba falleciendo, se lo dijeron los doctores a mis padres, ¿no? Y ahí la verdad es que fui un poco lista porque no dije nada al psicólogo, la psiquiatra. Si le llego a decir al psiquiatra que además de igual, ¿no? Pues todo lo que estaba personalmente pasando en casa, veo a una señora de negro constantemente y además siento cómo me toca y todo por las noches, pues me pasan a otra planta y me medican, lo cual nunca estuve medicada, ¿no? Pero ya cuando ya nos fuimos de aquella casa, que yo estuve a punto, recuerdo aquel día de verdad en el que estábamos todos, bueno, la familia, había una mesa de cristal, un limpiacristales en medio de la mesa de cristal, el limpiacristales voló, porque eran las manifestaciones, ¿eh? No era algo sutil, sino que era algo muy abrupto. Y yo dije, yo ya creo que tengo que pedir ayuda, me tiene que ayudar un psiquiatra, ¿no? Yo ese día estaba pensando en decirle a mi madre que me llevara a un psiquiatra, porque algo me estaba pasando en mi mente, sin saber, Andrés, que a mi madre también le estaban ocurriendo cosas, ¿no? Pero justo ese día, yo recuerdo ese día perfectamente, cómo estaban mi madre, mi padre y yo sentada y nos comunicaron que nos íbamos a cambiar de casa. Y para mí eso fue como una especie de alivio, porque yo en aquella casa es como que no quería estar, ¿no? Y Ya. ya después, a los días, vamos a casa de mis tías, que eran unas grandes mediums, pero muy tabú, ¿eh? Porque os preguntaréis, ¿y por qué no dijiste nada? Pero Tenía tú no mucho tenías ni miedo. idea del poder de tus tías, ¿no? Sí, 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 yo me he Ah, criado. sí, La cosa es que lo sabías, vale. muy... Sí, claro, la gente tiene que entender, porque claro, por parte, mi madre me dice eso, un modo como de protegerme, porque es lo que le salió, pero por otro lado yo he estado yendo a casa de esas tías, mediums, sanadoras, ¿no? Pero tema tabú, no se hablaba de ello Vale. prácticamente. No se hablaba, no se exponían mucho los temas, aunque se trataban, que es distinto, ¿no? Entonces yo me he criado yendo prácticamente todos los días a casa de mi tía, yo me sentaba en una silla, ella detrás, y me empezaba a curar, a sanar, y yo le hacía preguntas y me lo adivinaba todo, ¿sí? Sabía que podía ver a los espíritus y era un tema que estaba ahí, pero por otro lado había como una especie de tabú bueno, pues tampoco había mucha comunicación en mi familia, por lo tanto es como que no me vi con la confianza de poder decirlo, ¿no? Y ahí fue cuando ya habíamos cambiado de casa y demás, que mi madre y yo vamos, como siempre, a casa de mis tías y mi madre le dijo, es que en aquella casa pasaban cosas, ¿no? Yo no sabía que a mi madre también le estaban pasando cosas y mi tía, que era ciega además y veía los espíritus perfectamente, y esto es algo muy Wow. curioso porque los espíritus no se ven con los ojos físicos, sino con los ojos psíquicos y con los sentidos y el lenguaje psíquico, pues mi tía se queda ahí parada un momento y expone y describe perfectamente a la mujer, cosa que nadie le había contado absolutamente nada, y nos dice Andrés que es que ella no se había dado cuenta que estaba fallecida y encima estaba en un estado mental de mucho enfado. Por ello, nosotros éramos unos ocupas, pero por ello también sabía que yo la podía ver y que mi mamá la podía ver, ¿no? Y entonces yo justamente lo que hacía era lo contrario. Yo de niña tenía conversaciones internas de, está aquí, yo la veía perfectamente, pero tú haz como si no la vieras, ¿no? Haz como si no la vieras era lo peor porque ya sabía que me podía ver y de alguna manera, que la podía ver, ¿no? Y de alguna manera es que necesitaba ayuda, porque quiero desmitificar, Andrés, que esto es algo que repito de corazón, todo este mundo también espiritual, que no porque se llame espiritualidad tiene que ser de esa parte elevada, Ya. de este bajo astral, que al final, sí que eso lo hablaremos en el momento de morir, que es muy Sí. importante, pero que al fin y al cabo son hermanos y hermanas de luz que se han quedado anclados en un estado mental en concreto y que necesitan de ayuda. Por lo tanto, ningún espíritu nos puede llegar a hacer daño ni a interferir absolutamente en nuestras vidas. Sí que es verdad que podemos llegar a impregnar pues, el enfado que tenía ella, ¿no? Y todo lo que estábamos viendo en la familia en esa casa. Entonces, aparte de tu madre y tus tías, como tú nos estás contando, ¿quién es la primera persona a la que tú le dices, mira, yo veo esto y me pasa esto? ¿Algún amigo? Oh, pues yo creo que fue a mi mejor amiga. Antes de que a mis padres, fue a mi mejor amiga, ¿Y cómo que es su reacciona tu mejor madre. amiga? ¿Te toma de loca? ¿Te toma por loca o te cree?
No, me creé porque además yo me sentía como en estado de confort con su mamá, que es como mi mamá espiritual, y entonces íbamos a la fiesta de los pijamas de pequeñitos, ¿no? Y se contaban historias de miedo, y es como que yo ahí me sentía en mi zona de confort porque se hablaban de los temas de algo que yo no sabía muy bien, pero Andrés era muy reticente a contarlo, sí, porque si hubiera querido llamar la atención lo hubiera llamado, pero lo estaba pasando tan mal que era algo muy interno, y después es que también dos amigas la vieron. Yo bajaba las Ah, escaleras, no había ascensor, y las escaleras se apagaba, la luz de las escaleras se apagaba, a mi madre y a mí. Vino el electricista muchas veces a buscar lo que pasaba, no pasaba nada, a mi padre y a mi hermana no les ocurría nada, pero era salir al rellano de mi casa y la luz se apagaba. Y yo aquello lo recuerdo como terrorífico, de verdad, porque yo bajaba las escaleras a oscuras y pensaba que algún día, ¿no? Aquella señora me iba como a empujar por las ya. escaleras y yo estaba Padre Nuestro. Y para mí Ah, llegar como a la calle era como wow, porque claro, yo la sentía, la veía, pero estaba a oscuras, ¿no? Entonces, en una tarde yo bajo ya pues a la calle y estaban dos amigas esperándome en la habitación de mis padres, el ventanal junto con el balcón, y ellas me dicen, Raquel, ¿quién era aquella señora de negro que nos estaba saludando? Porque no es tu abuela, no es nadie, pero nos estaba diciendo así con la mano. Y a mí ahí de verdad que se me cayó otro pedazo de mundo porque dije, acaban de ver lo que yo estoy viendo todos los días. Y Andrés, no les dije nada, les dije, no lo sé. Porque tenía tanto miedo a que alguien me pudiera tratar como loca, además, que ya, lo viví en ya, mucho ya. silencio, pero el silencio al final lo viví a través de esa anorexia y con un intento de suicidio a los 15 años. Quiere decir que el camino no fue fácil, pero yo No ha también sido os digo, fácil, ya. que, no, que repetiría, para yo decir, yo sé lo mal que lo he pasado, pero para que o sea, yo repetiría cada uno de los pasos porque al final Encarni, que se llama Encarna, pero yo la llamo Encarni porque le tengo mucho cariño, ha sido una maestra para mí y yo entiendo que desde ahí me estaban preparando para lo que ahora me venía, ¿no? Como esa misión o Vale. revelar esta información al Entonces, mundo. cuéntanos, ¿qué ha ocurrido desde ese momento que tú ves a esa anciana a los pies de tu cama? Posteriormente lo compartes con tus tías, tu familia, tu madre, tus amigas, como tú nos cuentas, y la Raquel que tenemos ahora aquí en pantalla. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Tú pasé te das muchos cuenta años, que hay que hacer algo con este don, con estas capacidades? claro. Claro, pasé muchos años callada, pero el don también seguía como en silencio evolucionando, ¿no? Yo ya no veía en Encarni, que eso también me ocurrió cuando me ingresaron un mes pues el TCA, ¿no? De trastornos de conducta alimentaria, y ahí no la veía y entendía que era eso, su entorno, ¿no? Yo ya no veía en Encarni, pero seguía viendo espíritus, seguía escuchando, seguía teniendo todos los sueños, o sea, todo lo que sueño pasa y ya casi van a hacer 30 años que eso me ocurre, o sea, que ya tengo como experiencia de poder llegar a interpretar los sueños y dar importancia al astral. Y Andrés, pues hasta los 29 yo estudio magisterio, era profesora de infantil y primaria, y hasta los Ujú. 29 que el don ya se desarrolla de una manera que dije, igual tengo que hacer algo, pero dije igual tengo que hacer algo por una visita a casa de un amigo en Madrid y por la noche yo siento como me están tocando perfectamente, me giro y es como un espíritu que para mí siento que fue un guía. No dormí esa noche y a ese amigo le dije, si no dormí, me quedé en el retrete del cuarto de baño, os digo la verdad, sentada y pasándolo mal, porque ya eran como muchos años que yo no comprendía y no sabía quién me podía ayudar, ¿no? Porque este camino se vive desde un modo soledad hasta que tú puedas llegar a encontrar a alguien, ¿no? O Ya. a algo, porque tampoco soy tan vieja, pero yo de pequeñita no tenía modo, no tenía internet, me iba a buscar revistas en la biblioteca, Año Cero, por ejemplo, Cuarto Milenio, ¿no? Que como Claro. que me podía ayudar, pero como que quedaba ahí. Y sincronicidad de que yo iba a coger un BlaBlaCar, finalmente no lo cogí, ya estaba todo lleno, cogí otro BlaBlaCar y justo que encontré ahí a alguien que me pudo ver esa sensibilidad, ¿no? Y en ese break del coche hablamos, ¿no? Y me dijo, es que siento que tienes mucha sensibilidad y creo que tienes esto, tal. Mi mujer es astróloga, que te haga una carta astral. Y ahí, Andrés, fue un antes y un después que alguien por primera vez me dijo, no estás loca, tienes capacidad de mediumnidad, ¿no? Y a través de ahí dije, me tengo que formar, me formé y ahí fue el antes y el después para mí, porque ahí yo me
cuenta, yo lo decía, la bofetada del universo que me ha dado estando aquí, sobre todo, mirar, cuando yo me senté y vi al profesor, sentí como, wow, yo esto tengo que hacerlo, yo tengo que dar clases, era como, no, se me pone la carne de gallina, pero yo siento que cuando se nos es mostrada parte de nuestras misiones de vida, lo sabemos, ¿eh? Hay como una especie de conexión y después que el primer día en la meditación que hicimos, yo entro en trance. No sabía lo que me Wow, estaba pasando, pero yo entro en trance de una abuelita, de una compañera que tenía a mi derecha, y entonces expongo todas las características y evidencias muy concretas que yo no podía saber, porque creedme que esto es algo como muy, pero yo soy medium, pero tengo una parte muy escéptica y tengo que comprobarlo y evidenciarlo todo, y creo que no tenemos que elevarnos como demasiado, es decir, estamos en la tierra, ¿sí? No esa parte como de ego vale. espiritual, pero yo para mostraros algo o compartiros algo de lo que os estoy compartiendo, tengo que comprobarlo varias veces, Andrés, y Ujú. sentirme así para poder decirlo. Y ahí fue un antes y un después que pasaron muy pocos meses y empecé a pasar consultas, porque la gente me lo pedía. Wow. O sea que tú llega un momento en el que estás en clase, entras en trance y te das cuenta de que la abuela de la persona que tienes al lado la tienes delante o intenta comunicarse contigo. Está dentro de mi cuerpo. La tienes Yo dentro de cuando ti. hago la Canalizas esa meditación, presencia. integro, es el trance o la incorporación. No sé si habéis visto la película Ghost, Guppy Goldberg, que Sí. hay un momento dado que incorpora a un ser querido, que es un hombre, pues yo no tengo un golpe en el plexo solar, no es que sea posesión, yo sé que le di permiso inconscientemente, porque a mí todo el mundo de Allan Kardec, toda esa parte, ¿no? Como de mediunidad, un poco más de incorporación de trance, siempre me ha llamado la atención. Y yo sé que mi alma le dio permiso, ojo, ¿eh? Entonces noté un golpe, yo me acuerdo que me toqué la cara y sentí que no era mi cara, esto es real, de verdad, sentí que eran como arruguitas y sentí que era una señora de 80 años, ¿no? Y un dolor al corazón, o sea, lo sentía todo, no es que la veía como delante mía, Andrés, sino que yo la sentía dentro. Yo sentía todo absolutamente al 100% igual que lo sentía ella. Por eso dije que el universo me dio una bofetada en cuanto a date cuenta, efectivamente, que tienes estas capacidades psíquicas, porque mi mente me decía que era demasiado mayor como para ir a esos lugares, ¿no? Un poco como intentando quitarme, ¿no? Y quedarme en la Wow, zona wow, de wow. confort. Pero ahí yo comprobé, por eso, Andrés, digo que por favor la gente se forme, porque por más que yo os cuente, se queda ahí en la teoría. Creo que el Ya. cambio va en la experiencia que cada uno tenga y que compruebe en sí que efectivamente todos de aquí no estamos cuatro elegidos de Dios, ni que somos más especiales, sino que todos tenemos la capacidad de mediunidad, unos más desarrollados porque lo hemos trabajado en otras vidas y venimos a hacer esto aquí, y otros menos, pero vamos, afirmo 100%, Andrés, que todos nos podemos comunicar con un ser querido que ha trascendido y que todos recibimos señales de los seres queridos, todos, Vale. ¿Y todos. dónde te formas, Raquel? ¿Qué estudias para eso? Pues yo me formo con Miquel Lizarralde, maravilloso, que cuando hacía las formaciones en Madrid, creo Miquel, que ahora ya si no. nos estás viendo, responde a los mensajes, por favor. Ah, presencialmente, sí. Y me formo allí presencialmente. Después ya nos cogió el COVID, pero a mí me ayudó muchísimo. Claro, me ayudó muchísimo, Andrés, también por conocer a otras personas, por Claro. saber que yo había pensado que estaba pues muy Que había sola, no gente había como tú. pensado sí, que era, bueno, que, claro, que era como, ya no, ya podía hablar, ya no tenía que estar tan absolutamente callada, ¿no? En todo lo que me Vale. estaba pasando. Aunque yo ya ahí ya cuento a mis tías, recuerdo a mi tía Ángela haciendo escritura, ya que ya ha trascendido, que era como una gran madre para mí, y haciendo escritura automática, ¿no? Mira, voy a preguntarle a un espíritu cómo me enseñaba. Yo le decía, por favor, tía, enséñame, y me dijo, yo no me he formado, no te puedo enseñar, pero encontrarás a alguien y es muy importante. Y yo vi a Miquel, sentí que igual era la persona, ¿no? Y junto con él y todos los compañeros que pude conocer, pues fue un antes y un después. Y nada, y pasaron muy pocos meses cuando el universo ya me colocó como para que yo me pusiera en el escenario, ¿eh? Y la gente, Ujú. pues compañeros de tal, me pedían consultas, atravesé ese miedo de decir, Dios mío, ¿no? Y después pues ya hice formaciones y hasta aquí. Y cuéntanos, ¿qué es lo más gratificante y lo más desafiante de trabajar como medium? Wow, lo más gratificante, creo que no lo puedo explicar con palabras.
Pero independientemente de las evidencias que nos dé el espíritu, que son muy importantes, por ejemplo, cómo murió o lo que le gustaba, o para mí el agradecimiento mayor que yo puedo tener, y que esto es un privilegio gigantesco y quiero transmitírselo por favor a las personas, es el amor que yo puedo sentir con un ser querido de algún compañero o de ti. Al final lo que se transmite es amor. Es energía de amor. Y yo poder sentir una energía de amor de llamas gemelas o de amor de un padre A, y cómo lo sentimos, yo no es solamente que lo sienta porque haga trance, sino que lo veo en todos los alumnos, esa emoción, cuando alguien viene con mucho miedo y dice, wow, qué experiencia más bonita, digo, ese es el clic de la mediunidad, ¿no? Te has dado cuenta de que has podido desterrar todas las creencias, de que parece que sea algo como muy oscuro, ¿no? A sentir que podemos ser la voz y el sentir entre dos planos, Andrés, y poder juntar a dos personas en un momento dado, ¿no? Y poder ver, mirar, yo en las consultas el 99% las personas se emocionan, y esa sanación que genera que también la persona, ¿no?, pueda comunicarse con el ser querido. Y hay muchas consultas, pero imaginaos una mamá con su hijo, ¿no? Y estar ahí, tenerlo ahí. Es que no, creo que no puedo definirlo con palabras, porque es más un sentir que sí, que más poder llegar a explicarlo. Pero que por favor yo sí que les invitaría a todas las personas que tienen estas capacidades psíquicas, que tienen un gran regalo en una cajita, esperando a que lo abran, y que eso les va a proporcionar un autoconocimiento maravilloso, y que al final este don, que todos lo tenemos, sí, no está solamente para que esa cajita la guarde, sino para poder compartirlo y pueda descubrir pues el fin último existente, Andrés, y el conductor, es la conducción única, que es el amor en El este amor. camino. Y me falta lo desafiante. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Esto de estar en el cine y detectar que hay presencias? ¿O esto de estar todo el día con esa vocecita interna? ¿O no lo sé? Cuéntanos. Claro, ¿puede resultar un poco abrumador? Sí, puede resultar un poco abrumador el hecho de que no estás tomando algo con alguien y estás sintiendo, estás viendo, pero yo el otro día le dije a una Pero persona, ¿no? te dan Digo, ganas de decirle a la gente, perdona, pero tienes aquí a tu abuelo, aquí a tu lado. claro, pero ya aprendes. O cuando tú estás conociendo a una persona de nuevas, yo le dije, mira, tengo como una especie de barrera, yo quiero conocer esa parte terrenal desde ti. Otra cosa es que me vengan sensaciones indirectas, pero aprendes un poco también a distanciar, porque no quieres, ¿no?, ser ahí como un invasor de energía. Pero claro, sí que es verdad que en los lugares muy concurridos, o también en casa, yo esta noche, por ejemplo, he tenido mucha actividad de muchas cosas, he escuchado muchas voces, pues te tienes que ir acostumbrando, pero a veces sí que puede resultar abrumador. Pero más allá de eso, Andrés, yo te respondería que lo más complejo para mí, esto es algo subjetivo, muchas veces es el contraste cuando yo hago esos viajes astrales y estoy en ese, como una especie de CM, en ese amor incondicional, porque son ECM, es lo que vivimos por la noche todos, ¿eh? Pasa que algunos le ponemos más conciencia que otros, pero cuando yo vivo un amor incondicional y estoy en un lugar, en una unidad de esa hermandad de luz, y me siento parte de un todo, vuelvo al cuerpo, me despierto y siento como esa separación. A veces esa sensación, ¿no?, me hace Mm. decir, jo, pero lo bien que estaba yo allí, pero después recuerdo que esta es una gran oportunidad de estar aquí, y por ello, Andrés, hay que ir trabajándose mucho, ¿eh? Yo digo que hay muchas personas con muchas capacidades psíquicas, pero muy pocas las cuales se han trabajado tanto, tanto como para tener como el don tan pulido, ¿no?, y el tubo de canalización tan Ya. pulido, que no interfiera mi parte subjetiva, que no interfiera mis miedos, que no interfiera mis creencias. Por lo tanto, yo también estoy muy agradecida a la mediunidad, porque me ha hecho ir puliéndome, que ojo, me queda muchísimo, ¿eh? Aquí los que trabajamos de medios no somos... Sí, 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 pero se te ve muy trabajada, espiritualmente trabajada. Muy, muy trabajada. Esta es la cuarta vez, creo que hago esta pregunta aquí en el podcast. Raquel, cuéntanos, ¿qué sucede cuando morimos? Bueno, volvemos a casa y voy a Qué adquirir buena. Esa frase. también, esa frase también la han dicho, especialmente el invitado que contó su ECM. Yo tenía la sensación de volver a casa. No de regresar aquí a casa, sino de volver a casa durante la ECM. Cuéntanos un poquito más de eso. Esto no es, a mí me emociona, se me pone la carne de gallina, porque esto no es nuestra casa, es nuestro hospital,
tampoco nos tenemos que identificar con un personaje. Yo no me identifico con Raquel y tampoco quiero que me recuerden como Raquel, sino lo que puedo llegar a dejar a través de las experiencias o el amor que puedo llegar a dejar a través de Vale. multitud de años, ¿no? Ujú. Un niño en la escuela consciente, que hago talleres para niños, me dijo que morir era volver a nacer y volver a nacer en nuestro hogar. Y me pareció una respuesta Wow, maravillosa de un tremendo. gran maestro. Sí. Ujú. Un espíritu que vino, Andrés, me dijo que morir era algo así, como si ahora te cojo de la mano, te cierras los ojos, ¿no? Y te llevo como una especie de lugar, imagínate como un bajo, ¿no? Y abres la puerta y ves a todos los seres queridos que ya han trascendido, aplaudiéndote y celebrando todo lo que tú has podido hacer. Y esa celebración, me dijo, esa celebración y amor se quedarán infinitos en tu ser, ¿no? Independientemente donde te hayas equivocado o no, el volver, o sea, el morir, aparte de volver a casa, yo añadiría que es una celebración eh, y un amor incondicional a la vida y a la muerte. Porque si yo Mm. no amo la vida, no voy a amar la muerte. Por eso digo siempre que un buen vivir para un buen morir. Si no amo Ujú. la vida y no entiendo el por qué y el para qué estoy aquí, muy difícilmente voy a tener una transición liberada, ¿no? Que es aquí, si quieres preguntarme, qué es igual lo que ocurre, lo primero que ocurre cuando nosotros trascendemos. Vale. ¿Y cómo describirías, por ejemplo, los distintos planos espirituales? ¿Cómo se diferencian del plano físico? Es decir, ¿a qué plano vamos? ¿Cuántos planos existen? ¿Qué sucede con el alma cuando morimos? Bueno, lo primero que sucede con el alma y que es muy interesante es nuestra revisión de vida. Y ahí no solamente tenemos una única revisión de vida, ¿eh? Tenemos muchas revisiones de A mí vida. me gustaría matizar aquí que esto es revisión de vida y no juicio. No hay nadie que te juzgue por lo que has hecho o no, ¿no? ¿Verdad? No, yo creo que debemos liberarnos ya de diferentes dogmas religiosos en los cuales, pues bueno, han creado ese grupo y esa masa y nos han programado inconscientemente para que obremos según algo o alguien que nos está Mm. diciendo, ¿no? Y el Y miedo que creo nos que inculcan. forma parte, dime. Sí, y el miedo también, que esa masa también inculca a la población para, Claro, en esa cierta forma, dominarla, controlarla. programación. Sí, Bueno, esa programación de muchos gestos también, ¿eh? Cuando yo te sí. estoy haciendo así, te estoy cerrando el tercer ojo. Mia culpa, al timo. Es Mm, decir, que mm, esto queda en la programación inconsciente y que pues nos aleja de ese despertar, que es, por ejemplo, lo que ha intentado hacer la Iglesia Católica con todo el conocimiento, con todos los libros, por ejemplo, de Allan Kardec, que los quemó, ¿no? Y con también la energía femenina. Tampoco me quiero colocar mucho ahí, pero sí mm. que es verdad que es muy distinto el juicio final o lugares como el infierno que realmente no existen a voy a tener una revisión de vida en el cual voy a ver el tráiler de mi vida y voy a sentir por un nivel muy elevado, Andrés, porque de verdad, si yo ahora te dijera quién es o qué es lo que más amas, pues no es ni 1% a cuando nosotros vamos al otro lado y sentimos el amor, porque aquí estamos en este cuerpo y en esta densidad, ¿sí? Que los fallecidos somos nosotros, ¿eh? Los que están en el otro lado son los realmente vivos, porque Ujú. ya no están con este cuerpo y con esta densidad, pero en esa revisión de vida yo voy a sentir en un elevado nivel, pues el amor que he dado a otros y el amor que me he dado a mí misma o el daño, entre comillas, que he podido llegar a provocar. Entonces, claro, cuando ahí tomo conciencia de algo muy importante y es que tú eres yo, me veo, ¿no? Y siento que voy a tener que responsabilizarme. Ojo, no castigo. El karma es simplemente que voy a tener que equilibrar ciertas acciones un poco más desarmónicas, pero desde el amor infinito, ¿no? Pero aquí, claro, si yo tengo ciertas creencias de que en la revisión de vida he hecho algo mal y yo creo mucho en la Iglesia Católica y que por lo tanto me he encontrado con espíritus así, ¿eh? Y que por lo tanto voy a ir al infierno, me quedo entre planos, es decir, no me marcho a la luz, que esto es lo que llamaríamos el bajo astral, que personalmente no me gusta Vale. porque parece como muy Bueno, sí, pero infernal. lo has comentado antes. Realmente, La persona que no termina de subir a la luz se queda como atrapada en un plano, se llama bajo astral. sí, bueno, porque hay diferentes, alto, medio y bajo astral. Vale. Y a mí me gusta que nos imaginemos, así me lo ha hecho mi guía, como una especie de Mm. edificio, ¿no? Sí. Ático, los pisos de entremedio y el sótano, donde la vibración o la luz, ¿no? Como que es menor. Y aquí hay también cosas importantes como el perdón.
si yo no me he perdonado a mí misma o no he perdonado a alguien, puede ser que yo también me quede pendiente o un estado mental, pueden ocurrir muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, un accidente de coche. Por ejemplo, no quiere decir que esto siempre sea así, pero Mm. accidentes de coche que de repente estoy en cuerpo, de repente no, ¿no? Pero también siempre y cuando yo vaya ya trabajando este nivel de conciencia, cuando yo fallezca, o sea, que cambie de materia, simplemente sé que voy a ir a la luz y ya está, ¿no? Pero ahí en esa revisión de vida para mí es muy importante porque va a delimitar el hecho de que me quede un poquito más aquí entre las primeras capas de la tierra. En Carney, la señora de negro que os estoy diciendo, no es que estaba en la materia y en el plano de la materia, sino que vamos a imaginar como que su casa eran copia y pega. O sea, su casa, la que yo estaba viviendo en la materia, era Ujú. la materia. Y como una especie de holograma, ¿no? Y esa había quedado en la Vale. primera capa del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, si ocurre algo así, o si sabéis, por ejemplo, el tema del suicidio también puede ocurrir, pero por favor, no es siempre porque vaya a ocurrir, no lo que nos han Vale. enseñado también de que alguien se suicida y va al infierno. El infierno, Andrés, es un estado mental en el que la persona fallece y para mí el mayor infierno que podemos nosotros sentir, experimentar es en la tierra, ¿eh? Cuando no vemos la luz de los Muy demás bueno. ni la luz de nosotros mismos. ¿Cómo pasamos de un plano a otro? Entonces tenemos el bajo astral, el medio y el alto. Entonces esa mujer que tú veías en carne, ¿cómo puede desaparecer del bajo astral y emprender su camino hacia la luz? ¿Qué tienes que hacer? Si ya ha fallecido, no puedes inventar nada aquí en tierra, ¿no? No, no puedes inventar aquí nada en la tierra. Yo recuerdo una vez que estaba medio durmiendo, salí de mi cuerpo y escuché a mi guía y me dijo, ahora vas a ver lo que es el llamado bajo astral, ¿sí? Entonces lo que veía era como una especie de neblina a mi alrededor, yo veía como luces al fondo, pero no veía nada más. Es como que yo misma estaba en ese estado que no podía ver, ¿no? Y no me estaba dando cuenta de muchas cosas. Los guías y los familiares están ayudando, están intentando hacer ver, ¿no? que el alma tiene que ir a casa. Pero claro, hay una condición importantísima que es la ley del libre albedrío. Y esa ley del libre albedrío la tenemos por y para siempre, de manera infinita. Nadie nos obliga a nada, nadie nos obliga a venir a la tierra, ¿no? Y muchas veces, Andrés, se necesita de un intermediario para hacer ver a esa alma que tiene que ir a casa, ¿sí? Que está perdido, que tal. Y entonces, son los medios de rescate que se llaman. Raquel, nos hablabas de que te comunicabas con otros planos, hablabas de aquello de que eso era como si estuviese en la casa de al lado, ese bajo astral. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia cuando te comunicas a través del trance con el otro lado? ¿Cómo describes esa experiencia? ¿Es diferente cada vez que lo haces? Bueno, es diferente porque cada historia es diferente, pero el denominador común es el amor, la transmisión de amor. Mm. Y bueno, no hay dos mediums iguales ni dos psíquicos iguales nunca. Por eso digo que la gente, bueno, invito mucho a que se formen para que se autodescubran de cómo yo recibo la información, porque tú la recibirás de una manera y yo de otra totalmente Claro. distinta, ¿no? Entonces no hay un libro como tal que nos ayude a establecer todos los parámetros, sino que más nos guíe. Y entonces mi modo es entrar en trance. El espíritu toma como herramienta mi cuerpo y es a través de mi cuerpo yo veo borroso, escucho raro, es como si parte de mi alma o de mi energía se quedara como atrás, ¿no? Y el espíritu se quedará como Mm. delante porque es increíble. Todos los gestos, la manera de hablar son cosas muy, muy concretas y a la par hago escritura automática. O sea, la mano me va sola mientras me van llevando toda la información y es a través del espíritu que me muestra vuestra línea de vida, tanto pasado, Vale, presente, decías transgeneracional. antes que tú no llegas a ver a la persona, sino que la persona entra dentro de ti. No. Tú vives y te comportas como la persona lo haría, dependiendo de la edad, ¿no? Sí, bueno, es mi manera de hacer la mediunidad, ¿no? Pero no quiere decir que no los vea también delante mía, ¿no? Es como una especie de mix. eh, a veces no voy a poder entrar en trance, igual si estoy hablando con una persona y hay otra y le quiero comunicar, no es momento, yo ahí mantengo, ¿no? Y es importante que nosotros también dialoguemos
que esto creo que no está como muy hablado, el hecho de que yo dialogue con el espíritu como que parece muy lejano, pero es mi ser querido o el ser querido de otra persona, y le diga también yo, pues, qué parámetros quiero. Igual si me parece muy intenso el ser kinestésico y el sentir mucho, pues igual le diré al espíritu que se coloque un poquito delante y me lo diga Ya, de otra manera. Pero realmente no es que solamente haya una única forma, sino que hay millones de entiendo. formas, de Ya, muchas ya. maneras de. Entonces va a depender también siempre del ser querido, ojo, las capacidades que también tenga, o sea, el nivel de evolución que tenga y cómo a mí me dé la información y cómo yo decodifique la información para transmitírtela a ti. Qué interesante. ¿Cómo decides entonces cuál es el momento adecuado por ejemplo, compartir un mensaje con alguien? Bueno, cuando hago una consulta, pues ahí yo me preparo 5 o 10 minutos antes de, pues bueno, imagínate tú eres el consultante, ¿no? Yo tengo mi lugar de altar, mi lugar, pues mi zona, ¿no? Para poder conectar y yo ahí hago una especie de oración, una oración que no tiene nada que ver, porque decimos oración y parece como Ya, muy ya. Nos religioso, vamos al nada que ver religioso. con ello, sí, sino una oración descrita desde mí, desde mi intencionalidad, como para crear el espacio que yo quiero, ¿no? Quiero que venga ese ser querido, que tenga relación contigo, que sea de alta vibración, ¿no? Y bueno, pues tengo ahí y delimito, muy sencillo, no creáis que entrar en trance o sí que es verdad que hay una preparación muy profunda del medium para eso, porque es, ¿no? Dejar una parte de tu vehículo para que lo incorpore otros, como abrir la puerta de tu coche para que entre, que tiene que estar de los huecos y todo preparado, me viene esa imagen y nada, yo les digo en ese momento ya podéis entrar, tal cual así, noto un golpe en el plexo solar, sí que es verdad, tengo los ojos cerrados, pero los ojos sí que es verdad que se van un poco hacia arriba y ahí yo empiezo a sentir la muerte. O sea, a mí me muestran el momento último de morir y es como si fueran Wow, hacia atrás. Sí, es intenso, quiero decir, es wow. maravilloso, pero yo he vivido muertes muy, muy intensas. Imagínate un ahogo del Ya, agua o claro. un suicidio Y tú o haces los eso, cánceres. Fíjate que y tú el haces cáncer. eso, y tú haces eso varias veces al día. ¿Me entiendo? Bueno, hacía varias veces, ahora ya una vez, ahora he dejado de hacer consultas individuales, me costó mucho la decisión porque es Mm, mucha inversión energética para mí. Hay claro. muchos proyectos míos de formaciones, de conferencias, de Mm, libros, de viajes y sentí pues que ahora voy a hacer grupales, ¿no? No dejar tampoco de hacer individuales, pero que es muy importante también que cuidemos nuestra energía porque yo claro, adelgacé 2 tallas de pantalón, comiendo lo claro. mismo haciendo trance. Es porque requiere de una inversión de energía muy fuerte Energética, por parte claro. del medium, ¿eh? El sistema nervioso central tiene que estar Mm, muy bien colocado y después que el espíritu también, o sea, el medium invierte el 10% de la materia cerebral, es decir, es mucho, por ello también hay que tener ese equilibrio importante de saber mm, cuidarnos y no ir regalando la energía, sino tener ese equilibrio, porque al final ya, la vasija somos nosotros, claro. claro. Oye, cuéntanos, ¿has tenido experiencias en las que los mensajes espirituales que recibes son difíciles de interpretar o de comunicar a la otra persona? Bueno, difíciles de interpretar, no, no No mucho, sé, yo me también lo imagino, digo, ¿eh? veo símbolos y tú dices, veo un cuchillo, un río, piedra, no sé, no sé cómo interpretar esto. O tú ves eso y ya tienes una película de lo que ha ocurrido. Claro, es que yo también os diría. Yo me di cuenta que interpretaba muy fácilmente los símbolos. ¿Por qué? Porque desde pequeñita yo soñaba, recordaba todo y iba ya generando ese diccionario de simbología. Por eso vuelvo a repetir que los Vale, sueños es volver a casa. Y en esa vuelta de casa yo aprendo muchísimo. No lo tengo que no tener en cuenta, ¿no? Yo soy muy kinestésica, soy muy visual y muy clariaudiente, o sea, a través de la telepatía, ¿no? Pero ya logro decodificar muy rápidamente, aunque el don es muy cíclico y va creciendo, porque yo a la noche le doy mucha importancia. Hoy también he soñado y he tenido un sueño y entonces me quedo, ¿no? Hago filtro también, que no sea algo psíquico, que no sea algo racional, perdón, racional de mi mente, de algún miedo que está ahí, sino pues algo más desde el alma y ya pues he adquirido otra simbología y lo compruebo siempre. vale. Sí, cuando es una Precisamente simbología. te quería preguntar, a colación de lo que comentas, ¿puedes describir cómo se manifiestan las entidades con las que te comunicas? Por ejemplo, algunas son visuales, otras auditivas, ¿se manifiestan de otras maneras? Se manifiestan de multitud de maneras, dependiendo también, Andrés, de tú y tus capacidades como estén y tus claris como estén desarrolladas.
Es decir, imagínate que tú hablas japonés, holandés y español. ¿Vale? Eso Ujú. serían lo similar a eres clarisintiente, clarividente, de evidencia de ver y clariaudiente, ¿no? Pues entonces el espíritu se va a acercar a ti y va a utilizar esas antenitas wifi, va a entrelazar. Quiero que os imaginéis como una trenza lumínica en el cual ellos van a emitir unos códigos que yo los voy a interpretar, pero claro, es que cada consulta es un mundo y cada persona que vive una formación, Andrés, igual es a través de las palabras, igual es a través de la evidencia, que eso también, hay un cliché que si no los veo no soy medium o si no los veo es que no estoy desarrollado, para nada, para nada. Mi tía, que era una gran medium, no los veía y los escuchaba. Al final, ¿qué más da que te diga tengo el pelo moreno a que tú veas ese Ya. pelo? ¿No? Ya. Es Y independiente. fíjate que tú comentabas que de pequeñita tuviste la visita de esa señora mayor que estaba a los pies de tu cama. ¿Cómo diferencias entre una comunicación real con un espíritu, por ejemplo, a esa temprana edad, o lo que podría ser una proyección de tu mente? ¿Cómo sabes, cómo distingues esa línea fina de lo que es real o esto simplemente es algo que yo estoy imaginando? Ahora, Bueno, evidentemente, tras muchísima formación y años, entiendo que sí. Pero en ese momento de chiquitita, ¿tú cómo dices, esto no lo estoy soñando? ¿Es un bueno, sueño? lo que no es real es lo que estamos viviendo ahora, porque todo es una simulación absoluta. ¿Esto qué es un Pero videojuego? ¿Estamos en un videojuego? es un videojuego, bueno, ¿cómo te contaría yo los lugares que hay en el otro lado? Y que yo me encontré en una especie de sala de informática, de verdad, con una especie de guía y de profesor, y Sí. yo, con mi chispa del alma, estaba viendo en la pantalla mi próximo personaje que yo iba a hacer, y ese personaje, según iba decidiendo un paso u otro, yo podía ver lo que iba a pasar. Wow. Entonces, realmente nosotros ya hemos fallecido. Realmente, Andrés, yo podía coger este boli y tirarlo, pero decido no hacerlo. Pero este boli y tirarlo también está en esa realidad cuántica. Todo está pasando al mismo tiempo y todo es posible, ¿no? Por lo Ya. tanto, esto es una especie de show de Truman que Sí. estamos viviendo. Por ello, digo que no debemos definir nada, ni definirnos a nosotros mismos, ni Ya. identificarnos tampoco en nada, porque si no, estoy limitando absolutamente Claro. toda mi existencia. Yo creo que Sí, todos, incluso, bueno, yo creo que todo el mundo aquí, en este plano físico, se cree que es ese personaje que está jugando a un ese es el videojuego. problema. Se identifica en el ego y el ego se identifica en el Exacto. miedo. Y el miedo se Exacto. identifica en la limitación, por lo tanto, en la no expansión. Por ello, Raquel es un personaje que ha elegido mi alma, elegimos todo, ¿eh? Ujú. Hay lugares también en los cuales elegimos el cuerpo y vamos cambiando de diferentes cuerpos como un videojuego. Cuando vas a elegir el personaje, de verdad, y esto lo he visto muchas veces en los viajes astrales y vamos cambiando porque también es la energía que nosotros queremos emanar y después que también dármicamente también nos lo hemos ganado, vamos a decirlo así, ¿eh? Ya. Muchas veces me preguntaron esto, ¿no? La belleza de las personas, bueno, también va en correlación, puede ser que no, pero también va en correlación con esa armonía y ese equilibrio que esa alma también ha adquirido, ¿no? Y que también de alguna manera se proyecta. Interesantísimo eso de que estamos en una sala de informática, somos un pequeño personajillo de un videojuego. ¿Qué tipo de información o mensajes suelen transmitirte a ti, Raquel, las entidades con las que te comunicas? ¿Es siempre mensaje positivo, por ejemplo? Sí, por ¿Suele haber favor. mensajes negativos? ¿Suele haber No, mensajes no. de cuidado, no hagas esto? No, no, no. Quiero ¿No? expresar esta pregunta, me encanta que me la hagas. Quiero expresar el hecho de poder transformar esa creencia de que tenemos ese miedo, ¿no? Que el medium nos diga que nuestro abuelo está enfadado y que no lo estamos haciendo bien y que debemos de hacer algo. Absolutamente para nada. El mundo Wow. espiritual está inmerso en un amor incondicional. Aquí venimos a experimentar la dualidad. Entonces, como me dijo un espíritu, voy a responderte a esta pregunta. Sí, me dijo, nosotros en ningún momento, esto creo que es muy importante, os vamos a decir lo que tenéis que hacer. Un medium no puede decir a alguien lo que tiene que hacer, porque le está imponiendo algo, cuando realmente la tendencia natural del alma es el libre albedrío, sino que me dijo, os vamos a recordar todos los caminos que tenéis abiertos, ¿sí? Para que vosotros vayáis eligiendo con vuestro libre albedrío, pero sois honrados y hay una celebración inmensa, ¿no? Después, me viene mucho
me viene mucho, ahí me di cuenta yo de la importancia del transgeneracional, Andrés, porque primero viene, hay una organización, cuando viene la consulta por parte de los espíritus y viene pues el ser o el familiar que más necesidad tiene de decir algo, que es algo que se ha quedado pendiente, que se repite mucho en el lecho de muerte que yo quería decirte, quería pedirte perdón y no pude, porque ella no podía hablar. Por eso, por favor, Vale. como solamente tenemos el eterno instante de ahora y en un momento dado nos podemos marchar, creo que deberíamos vivir desde ahí, ¿no? Y después viene el doble. Nuestro doble. Cuando nosotros elegimos venir aquí, Andrés, no lo hacemos solamente en manera de solitud, ¿no? Sino que nos adentramos a un clan familiar y vamos a coger también todos aquellos deberes que se han quedado pendientes, todo aquello que se ha quedado en el dolor para yo acogerlo y transformarlo. Y os digo esto porque hay muchas personas que venimos todas, con emociones o con miedos que no sabemos muy bien de dónde nos pertenece y es muy importante que nosotros, esto son unas llamadas constelaciones, pero bueno, en las consultas también se da, entonces el espíritu en concreto viene a dar, ¿no?, esa información, es que claro, depende de la consulta, ¿no? Y al final, Andrés, lo que ocurre es una sanación. Yo comprendo y cuando comprendo, libero. ¿Sí? Y cuando comprendo también que yo soy mi maestro, y ojo, algo muy importante, nadie nos hace nada, sino que hay un programa de unión que yo me he unido a ti, ¿no? Y que gracias a ti tú me vas a hacer ver todas las heridas que yo no me puedo ver, ¿sí? Entonces dejaríamos de juzgar, de culpar y solamente estaríamos en el modo de agradecimiento. Wow. Raquel, me voy a sincerar contigo, Uy. ahora que no se escucha nadie. Mira, mi mamá falleció hace 9 años y en mi casa no éramos especialmente comunicativos. Era aquello de, bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer. No nos decíamos te quiero, ni mucho menos. Bueno, mi madre sí me lo decía a mí, pero yo me daba cierto reparo decírselo a ella. Y es la espinita con la que yo me quedé toda la vida, ¿no? Y recuerdo que el día de su funeral estaban cerrando el ataúd y allí en pleno cementerio alguien dijo, vamos a cerrar el ataúd, ¿alguna última voluntad? Y yo me acerqué a mi madre, le di un beso en la mejilla y le dije, te quiero, en ese momento. Y es algo con lo que yo he vivido todos estos años, 9 años, diciendo, nunca le dijiste a tu madre en vida, te quiero. Tu madre te escuchó en ese momento, te escuchaba cuando te estabas, por así decirlo, despidiendo de ella. Y no lo sé. Bueno, yo creo que tu expresión sensorial sí lo sabe. La intuición y todas las capacidades siempre va a ir unido, como una especie de cuerdecita, a la expresión sensorial. Esto no lo puede crear la mente. ¿Cómo saber si es mente o es intuición? Yo te escucho, te estoy sintiendo esa parte como de emoción, de saber que sí, pero la mente igual te va a entrar en la culpa, ¿no? Ya. ¿Por qué no le dijiste? El último sentido que se pierde es la clariaudiencia. Por lo tanto, Vale. oír a través del sentido psíquico. Así que por eso digo que tengamos mucho cuidado cuando alguien está falleciendo de no involucrarnos en disputas familiares o en algo porque podemos llegar a impedir un poco. Pero en ese momento estoy segura que a ella le ayudaría mucho y tú también lo sentirías para liberar de algo que estaba ahí pero que realmente no se dijo. Pero tú sí que lograste decirlo en ese último instante y te digo, Andrés, sí, Andrés, que si lo hubieras dicho un poquito más tarde, ella también te hubiera escuchado porque nos escuchan constantemente. Estoy segura que ella se sentiría muy orgullosa, del Qué bueno. paso que diste ahí. Y hay otra cosa que te quería comentar, y esto habla de las sincronicidades a las que tú has hecho alusión en alguno de tus vídeos. Por cierto, quiero que todo el mundo vea el canal de Raquel Sáez en YouTube, súper interesante. El otro día era el cumpleaños de mi madre, yo iba en mi coche por aquí, por Granada, y de repente estaba pensando, yo iba a recoger a mi hijo, iba a desayunar con él y iba pensando, bueno, le tengo que decir que hoy, precisamente hoy, es el cumpleaños de la abuela. Él no lo sabe, pero bueno, se lo voy a decir. Cuando aparque, se lo voy a decir. En ese preciso momento pasa una furgoneta delante de mí con el apellido de mi madre. ¿Casualidad? ¿Causalidad? No lo sé. Bueno, Háblanos un ya lo poquito de decía, esto de las sincronizaciones, de las sincronicidades. lo decía ¿Esto es Einstein. así? Einstein decía que el universo es un compendio de sincronicidades y que hay unas leyes extremadamente unidas las unas con las otras, ¿no? La casualidad
no existe, la causalidad sí. Es como el efecto mariposa, ¿no? Cuando Mm, hay algo en mí que yo emito, hay una acción instantánea. Una acción instantánea, Andrés, no solamente en mí, sino en toda la humanidad y en parte del universo, porque todos somos uno y todos estamos conectados, ¿no? Como decía Jesús, pide, se te dará. Y yo añadí en mi libro, ¿no? Pero pide, ¿sí? pero pide. Entonces es bellísimo y y además, bueno, podrías tú establecerlo, Andrés, como una señal. Yo digo que es muy complejo, mirar, el hecho de salir a la calle y decir una señal. Bueno, una señal, pero primero, que nos la van a dar, ¿eh? Pero que no nos vamos a dar cuenta. Primero vamos a ver cómo yo recibo la información. Probablemente ahí tú eres más visual y te lo colocaría delante, ¿no? O más sensitivo. Y después, que yo invito a las personas a que lo comprueben esto y que lo experimenten, ¿eh? De poder colocar una jerga de señales. Entonces yo con mi tía tengo este número, este tal, este cual, el arco iris, el lobo, con mi mejor amigo una canción en concreto. Entonces yo sé que cada vez que me lo proporcionan, sé que están ahí. Pero si he Qué de bueno. pedirlo, también lo pido. Claro, entonces, claro, Andrés, porque yo digo, a ver, si me voy a Japón, tendré que aprender inglés o japonés, ¿no? Si no, ¿cómo Claro, me puedo llegar a comunicar? Pues cuando un ser claro. querido se va a otra dimensión con otras leyes diferentes, ¿no? Que el tiempo no existe y otro lenguaje distinto, no le veo como esta parte de lógica, ¿no? Intentar comunicarme en un lenguaje, por ejemplo, en español, en japonés, porque no me van a entender. Entonces, el Ya, lenguaje racional a otras leyes y otra dimensión distinta es incompatible, pero ya. todos tenemos ese lenguaje psíquico y una de las cosas son las señales y me parece bellísimo, ¿no? Después ya entra la mente diciendo que es casualidad, pero me parece bellísimo, por favor, esto experimentarlo, pedid Mm. y poder comprobarlo, pero pedid desde soltar también, ¿eh? No desde la exigencia, Sí, sí. pero qué bello y sobre Ayer, todo los ayer seres tuve otra. queridos. Vale. Digo que los seres queridos, lo único que no se me olvide, quieren que celebremos los cumpleaños y los aniversarios. Quieren Ah, que qué bueno. seamos muy felices en ellos. Es una manera de honrarles desde la Claro. armonía, desde la tristeza. Bueno, inevitablemente pensamos en ellos todos los días del año, pero bueno, especialmente en esas fechas. Oye, Raquel, ¿hay algún plano o alguna entidad con la que prefieres no conectarte? No, porque siento que ¿Algún, todos. sí, No, alguna energía además, negativa, algún ser maligno, alguien no, que quiera hacer el mal, ¿no? no, es que para mí no existe. Soy muy clara ¿Alguna con eso, vez, ¿eh? alguna vez has tenido alguna experiencia negativa, aterradora durante alguna sesión? No. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque es muy importante que yo me cuide mucho mi vibración y yo elija cómo va a ser mi vibración. Es algo sencillo. O Como sea, que vibro, atraes seres de la misma vibración. sí, o igual me ha pasado que algún familiar no estaba en la luz muy pocas veces. Esto es muy poco común, ¿sí? Y lo hemos podido ayudar a trascender a la luz. Pero por favor, esto es lo mismo. Todo está dentro de nosotros. He escuchado muchas cosas como no tengo que preguntar bien, no sea cosa que me esté contestando un bajo astral o un tal, ¿no? Mm, Yo siento que no hay que poner el foco fuera. Ya sea que la abuela o el papá me han dicho esto, o ya sea que ahora es un ser de bajo astral y por eso me está yendo mal las cosas. No existen seres malignos como dentro de nosotros está la sombra y la luz. Y al mismo tiempo es necesaria la sombra. ¿Cómo crezco yo si no? Tengo que abrazar mm. también parte de mi sombra. Y no existen los seres malignos como tal. Igual existen seres un poco menos evolucionados, ¿sí? Que igual están más en la sombra y que actúan desde la sombra. Pero sintiendo de verdad que también conforman nuestros hermanos de luz y esto que nos enseñan de las películas terroríficas, yo ya años desde pequeñita os puedo contar en carne y os puedo contar, sí, tiene muchas experiencias, pero así como yo me uno al grupo EPTA de aquí de España, que Sol Soler también lo afirmó y tiene mucha experiencia de que ningún ser nos va a hacer daño ni nos puede, ¿no? Que eso es charlatanería y estoy totalmente de acuerdo con ella y con todo el equipo de que eso forma parte más de nuestras creencias. Vale, muy bien, pues aclarado queda. Tú decías antes que cualquier persona puede desarrollar la habilidad de contactar con otros planos, ¿no? ¿O esto es algo innato? Eso es algo innato. Lo que pasa es que no tenemos el acompañamiento de niños, por ejemplo. Entonces, hasta los 9, 10 años de edad, las capacidades están más abiertas, pero se van cerrando porque no hay un acompañamiento, no es que entrenamiento, no hay un lugar. Por eso yo tengo ahí como el objetivo de crear esa escuela, ese espacio que ya he creado para que los niños también sepan que hay otros niños y que hay un espacio totalmente, ¿no?, equilibrado para que puedan ir desarrollando y ya tengan esas prácticas de poder encontrarse al final con uno mismo, ¿no? Pero
claro, como vamos cerrando, más que aprender, Andrés, yo digo que recordar. Debemos recordar nuestras capacidades psíquicas ya para todo, ¿eh? Creo que es muy diferente ver la vida y vivir la vida desde la parte del sufrimiento, desde la mente, la parte de la víctima, a vivir la vida desde esa parte álmica y desde la visión no solamente aquí, ¿no? Una visión como muy poco periférica a visión de dron que Ya. pueda ver en sí un todo, porque la mayoría de personas que hacen la formación de verdad no se van a dedicar a esto. Hay médicos, hay enfermeros, hay psiquiatras, hay investigadores del cáncer, o sea, me ha venido absolutamente todo y creo que es primero para saber tú comunicarte contigo misma, ¿no? Ujú. Oye, Raquel, ¿qué impacto ha tenido en tu vida, en tus relaciones personales, esto de tener este don de la mediunidad? Algo así porque, bueno, al principio fue un poco complejo. No todo el Eh, mundo lo entiende, ¿no? Claro, no. Bueno, esa amistad que os digo que es mi mejor amiga siempre ha estado como una hermana. Desde los 3 añitos estamos juntas, ¿no? Yo sé que ella vino también como para sujetar y contener, ha estado acompañándome, pero después he tenido relaciones, por ejemplo, personales, ¿no? De pareja que he estado callada. He contado algo, pero estaba, por ejemplo, de una persona muy racional, lo que no veo no creo, y por lo tanto no dije nada. Y después alguna relación que cuando yo empecé a desarrollar, la persona dijo, no puedo con esto. Demasiado. Te vas de mi vida, ¿no? Entonces, claro, vives como una especie de rechazo que no sabes muy bien por qué. Yo llegué a pensar, ¿no? Nadie me va a poder querer porque tengo estas capacidades y soy como extraña. Llegas a Ya, pensar eso, porque, claro, sigues viviendo un poco rechazo y sobre todo de callarte, ¿no? Y de no poder. Pero bueno, claro. eso a mí me enseñó muchísimo para empoderarme, para amarme, para amar esa parte de esencia y para convertirme en lo que soy ahora, en lo que me queda como de crecimiento, ¿no? Y ahora para mí es un orgullo y un agradecimiento que tengo, a pesar de que, bueno, al principio me preguntaban, Andrés, y yo decía, yo soy profesora infantil y primaria, ¿no? Es como que no lo quería decir, pero después vi que cuando lo decía, las personas decían, wow, pues a mí me ha pasado esto, ¿no? Lo otro, esa necesidad como Qué de bueno, contar lo que también se lleva en silencio. claro. ¿Y cómo proteges? Antes decías que consumías muchísima energía. ¿Cómo proteges tu energía e incluso tu espacio, ¿no? Después de una sesión de comunicación espiritual. No protejo, o sea, no me gusta compartir la palabra proteger, porque Bueno, proteger ¿cómo es, entras en ahorro de energía? claro, claro. Sí, Así pero tengo el ordenador ahora mismo, en ahorro de energía. ah, sí, pero me gusta que me lo preguntes el proteger, porque yo también pensaba que me tenía que proteger de algo. Y entonces Vale, sí, me llené como de minerales, de pendientes, de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como para protegerme. Y entendí que no me tenía que proteger de nada, que yo vale. debía tener una rutina recomendada, ¿no? De a mí misma, para poder elevar, para poder también tener esos momentos de descanso. Sí que es verdad que no los tengo muchos. Y Andrés, desde lo terrenal, ¿eh? No creáis, por favor, que yo me tengo que ir a Nepal, que tengo que meditar 4 horas. La meditación y el silencio es muy importante para mí. Pues igual Ujú. puedo leer libros, hay mucho tipo de meditación y sobre todo también elijo a las personas que quiero que estén a mi alrededor porque es el mayor contagio, ¿eh? Para Ujú. mí. Y después, pues bueno, vivo la naturaleza, ¿no? Y este espacio en el que ahora me acabo de mudar, lo cuido mucho también con las personas igual que entran o decido que ellos entren en mi vida y después una alimentación y todo que hay alrededor como para Ujú. ir, bueno, porque soy el canal, entonces al final, y un autoconocimiento, muy profundo de mí misma Eso es para ello. importantísimo. ¿Por qué no nos cuentas, comparte algunas de tus premoniciones más impactantes? Algo que tú hayas visto con anticipación y hayas dicho, luego ha sucedido. Wow, hay muchas, pero bueno, voy a compartir una, pero hay muchas, muchas. Bueno, alguna representativa que influyese en tu vida o en la vida de otros. Bueno, voy a decir una que fue al principio, ¿no? De cuando yo empezaba con todo esto, había venido una consultante y, bueno, pues vino su abuela fallecida, y la abuela no paraba de decirme que había un embarazo inminente, que había un embarazo, y la consultante me decía que eso era imposible, no tenía ni pareja, tenía una hija, eso era imposible, y no paraba, ¿no? Como de confirmarme una y otra vez, y además yo a ella la veía como embarazada de 9 meses, no paraba, no paraba, y bueno, se quedó ahí. Y a los 2 días, Andrés, recibo un mensaje en mi móvil y me dice ella, Elena, además lo cuento en el libro, que se hizo un test de embarazo porque no paraba de decírselo, a pesar de que ella sabía que no estaba embarazada y le dio positivo.
Y es que estaba embarazada en la consulta, a pesar Toma de que ya. se había tomado la pastilla el día después y había tomado todas las protecciones posibles, ¿no? Y eso fue muy bonito porque después continuamos con la conexión de esa almita que iba a venir. Nos dio mucha información, nos dijo que iba a ser niño, que iba a venir con otra almita, su prima se quedó embarazada al mismo tiempo. Entonces continuamos con esa relación, ¿no?, de consulta y después ya al final pude conocer a ese Qué niño. bueno, qué bonito. Bueno, y por ir concluyendo, Raquel, mira, esta mañana una compañera de trabajo le he comentado que iba a hablar contigo y me ha dicho, bueno, pregúntale, por favor, pregúntale si ella cree en la reencarnación, si esto es posible. ¿Qué le dicen las almas de otros planos? Bueno, la reencarnación existe como tal. Somos diferentes personajes en diferentes tiempos temporales, pero yo iría más allá, añadiría el multiverso. Estamos viviendo varias vidas al mismo tiempo en diferentes fragmentos, ¿no? Es como si esta hojita yo la partiera y la colocara en diferentes vasos, ¿no? Y los vasos es el cuerpo y Ujú. ese vaso lo colocará en diferentes lugares geográficos o planetas. Ya no estamos hablando de vida pasada, de vida actual, pero esas vidas pasadas también están vivas, siguen ahí y han conformado y han diseñado ese telar que tenemos todos. Imaginaos como con diferentes fotos, siempre me lo enseñan así, o Sí. diferentes pantallas que están vivas, ¿no? Entonces, ¿qué explicación, Andrés, que yo a los 8 o 9 años le dijera a mi madre que mi mayor ilusión era ir a Auschwitz? Que no tenía otro lugar donde ir, qué explicación cuando a mí nadie me había hablado de Auschwitz, yo no había oído nada, ¿no? Entonces todos también tenemos como algo en algún lugar en concreto y al final es lo bonito porque todos nos vamos reencontrando con todos. Si alguien no ha hecho algún tipo de regresión, tiene que estar preparada, son 3 horas y que lo experimente por sí misma, por sí misma, porque la verdad es que es impactante Ujú. todas las vidas que hemos ido teniendo, ¿no? Y bueno, junto con esta y esta, con ese multiverso. Y por último, Raquel, ¿qué le dirías a los escépticos acerca de tus habilidades o el concepto de entablar conversación o contacto con otros planos? Bueno, yo creo que el escepticismo está muy anclado al ego y el ego tiene un techo, ¿no? Imaginaos como que tengo mucho Ujú. dinero, voy a comprarme y me da la felicidad, eso tiene un techo, lo vemos en los actores hollywoodienses, ¿no? Que lo han Sí. podido tener todo y que al final pasan por un estado de sombra en el cual el único camino que hay es la espiritualidad en cuanto a autoconocimiento y cada uno tiene un camino en concreto, ¿no? Pero, ¿sabéis qué? Yo, Andrés, no intento convencer a nadie de nada. Y tampoco tengo la verdad absoluta. Es decir, cuando yo te escucho a ti o escucho a otra persona, yo hago un filtro, me tiene que resonar, decir, va, sí, sí, me resuena, hay algo que, porque la información que estoy dando está dispuesta para todo el mundo en el campo cuántico, ¿eh? Pero yo ahí diría que lo experimenten. Que experimenten una sesión con un medium o una medium profesional o que Ujú. experimenten una formación pues, profesional con esto. Mi mejor amigo, que ha vivido conmigo toda la vida, tenía esa parte de escepticismo y cuando vino a la formación le cambió porque lo experimentó y pudo canalizar a un hijo fallecido de un compañero. Y aquello fue un antes y un después para él porque lo experimentó, ¿no? Entonces, claro, hablar desde un modo alejado, intentar opinar o enjuiciar sobre las cosas, bueno, me parece como un poco vacío, ¿no? Sin omitir ningún tipo de opinión, pero sobre todo eso, que lo puedan llegar a experimentar y que cada uno también, Andrés, tiene su proceso y su momento, que esto es otra cosa, ¿eh? No es que están Ujú. dormidos, yo estoy despierto, yo he estado dormida, tú has estado dormida y hay que tener esa compasión, esa paciencia y que después, Andrés, nada me define. A mí, o sea, lo que me puedan decir los demás en cuanto a alguna crítica no me están definiendo a mí, sino que en sí cada uno se define con sus miedos y con sus traumas y está bien, Genial. pero bueno, no forma parte de mí. Genial, pues Raquel, ha sido un verdadero placer poder haber encontrado un huequecito en tu día, perdona los problemas técnicos que hemos tenido, pero ha sido una auténtica gozada poder hablar contigo de todo lo que tú haces. Así que muchísimas gracias. Andrés, gracias a ti. La verdad es que se me ha pasado como muy rápido y bueno, deseo que esta conversación, linda conversación, llegue a cuantas más almas mejor y bueno, pues que expanda, ¿no? Así que Eso gracias por esperamos, la oportunidad. eso esperamos. Y con esto, amigos, llegamos al final de este fascinante episodio. Ha sido un verdadero placer hablar con Raquel Sáez. Ya digo, recomiendo que vayáis a su canal de YouTube y que le echéis un vistazo a su libro. Pondremos el enlace en la descripción del episodio. Una medium que nos ha llevado a explorar nuevas dimensiones del mundo espiritual. Espero que hayas disfrutado tanto como yo charlando con ella. Esta charla llena de misterio y de reflexión.
No olvidéis, seguid a Rumbo a tu Vida, más entrevistas sorprendentes y, como siempre, mantened una mente abierta y no olvidéis lo más importante. Sed felices.